Hermano, buenos días. Les quiero pedir que por favor nos pongamos de pie un segundo más, solamente para mostrar reverencia a la palabra de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso 7. Dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Padre, gracias por permitirnos estar aquí. El simple hecho de levantarnos el día de hoy nos muestra de tu grande y maravillosa misericordia, Señor, que tienes para nosotros los pecadores, Señor. Gracias te damos porque en este hermoso día que nos regalas podemos venir a exaltarte, a alabarte y a bendecir tu santo y bendito nombre. Señor, ayúdanos a todos, a mí, condúceme para hablar la verdad en amor, y a los demás, Señor, quita todo estorbo de que pueda estar ahí en medio para recibir esta palabra que proviene de ti, Señor, conforme a tu escritura. Gracias te damos y en el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y bueno, hermanos, este verso que acaba de pasar, este pasaje, sé que es muy corto, pero a su vez es muy, muy profundo. Este verso se encuentra precisamente en lo que es la mitad de las aventuranzas, de lo que es el sermón del monte que nuestro Señor Jesucristo predicó. Y que sé también que ya el pastor en las prédicas anteriores, en las prédicas pasadas, lo ha mencionado varias veces, que las aventuranzas en sí son las características que tienen las personas que pertenecen al reino de Dios. Es decir, que son la esencia de la forma de actuar de todo aquel que está verdaderamente en Cristo Jesús, aquel que ha nacido de nuevo y lo ha hecho de manera genuina. La presencia de estas características que vemos en dichas bienaventuranzas, todas esas actitudes, son lo que demuestran si una persona ha sido verdaderamente transformada por la obra de Cristo. La ausencia de dichas características nos muestran que esa persona pues verdaderamente no ha sido regenerada, que es una persona que lamentablemente todavía está muerta en sus pecados y delitos contra Dios, que se encuentra bajo el dominio de Satanás y que está en un camino terrible de juicio y el tormento eterno de Dios. Así que estas bienaventuranzas son de suma importancia. Y recordemos que ya vimos en Mateo 5:3, vimos que comienza el Señor diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y de esa manera comienza y termina de una manera también importante más adelante, en el verso 10, 11, diciendo: bienaventurados aquellos que son perseguidos por la causa de mi justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y esto es como si fueran, estos versos es como si fueran las dos columnas de cada de las orillas del edificio. Comienza diciendo que de ellos es el reino de los cielos y termina diciendo que de ellos es el reino de los cielos. Básicamente, de ellos son quienes han sido cambiados por Dios, que en ellos antes había un corazón de piedra y Dios les dio uno nuevo de carne, les dio un nuevo nacimiento, nuevos deseos, les dio amor por lo justo y les dio odio y repudio hacia el pecado. La forma en que el Señor está predicando aquí, la forma en el Señor que nos habla estos pasajes es muy directa, es muy explícita. Nótese la forma en que Jesús enfatiza en cada una de las aventuranzas, llamando a ellos. De ellos es el reino de los cielos. Es decir, que de ellos y que nadie más. Aquí vemos que Jesús básicamente lo que hace es que crea división. Crea dos grupos. En toda la humanidad existen solamente dos grupos. Un grupo es ellos, a los que se está refiriendo, a ellos, a los que pertenece el reino de los cielos, y el otro viene siendo a los que no
pertenecen al reino de los cielos, todos los demás. El grupo que no son ellos es claro de que no son cristianos, que ellos no han nacido de nuevo y que no tienen una relación personal con el Salvador y Señor, que es Jesús. Entonces podemos concluir que las bienaventuranzas es una forma de prueba que el Señor nos pone. Es la manera comparativa para ver si estamos y completamos dicho estándar. Sin importar qué tanto tiempo podamos haber asistido a una iglesia, qué enseñanza nos dieron nuestros padres o nuestros abuelos, qué tan religiosos podemos ser, qué tan buenas obras hacemos, incluso si servimos en la iglesia que pertenecemos, esto es aparte de eso. Estas bienaventuranzas nos reta a verificar nuestras vidas cristianas, nos reta a ver la autenticidad de nuestra salvación, y esto es sin dejarnos manipular por nuestras propias emociones. Así que, mis hermanos y amigos que están presentes, el día de hoy tenemos básicamente dos opciones. O permito que el orgullo, la altivez del pecado estorbe en esta mañana para decir, bueno, este mensaje no es para mí. O la otra opción es pedirle a Dios de manera personal, hablarle del Señor y decirle que use este mensaje para mi bien, que nos muestre si en una área estamos mal, para que con su ayuda podamos cambiarlo y esto sea para la gloria y el honor de nuestro Dios. Y bueno, las primeras 4 bienaventuranzas vemos que tienen una secuencia dirigida hacia Dios. Y claro que ya hay implicaciones humanas en ellas, pero básicamente van dirigidas hacia Dios. Vemos que el resultado lo da Dios. Él es el que obra en ese resultado. Y solamente no es mi propósito ir a hablar cada una de ellas, porque ya se ha predicado un sermón para cada una de ellas, pero pienso que es bueno solamente decir que comenzando en el verso 3, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Es decir, es de reconocer la pobreza y la bancarrota espiritual ante la presencia de Dios. Aceptar que no tengo mérito alguno. No tengo nada que dar, no tengo nada que ofrecer. No hay nada en mi poder, en mis posiciones, que pueda ponerme a la par de Dios. Ante el Creador de todas las cosas, aquel que es limpio y santo, aquel majestuoso de gran magnificencia, que Dios en sí es indescriptible. Aceptar que no hay nada bueno en mí, no hay nada, absolutamente nada que le pueda ofrecer yo a Él y que Él necesite de mí. Esos son los pobres de espíritu, los que reconocen que están en bancarrota sin poder pagar su deuda. Y eso lleva después al dolor, al sufrimiento interno que se siente que al entender y a conocer, a darse cuenta uno que quién es Dios. Y por consecuencia nos muestra quiénes somos nosotros, lo bajo que somos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Los que lloran por su pecado, los que lloran por sus faltas, a los que les duele pecar. Y nos duele tanto ver que hemos fallado y de una gran manera, de gran forma al Dios que nos creó, al que nos dio vida, al que nos dio todo lo que tenemos. Esas verdades provocan en nosotros una humildad genuina. Derrumba la gran muralla del orgullo que había en nosotros. Cuando nos comparábamos con otras personas peores que nosotros y aún nos veíamos nosotros como personas buenas, sabiendo que no es así en realidad. Estamos tan humillados y en nuestra humillación no podemos ni siquiera voltear al cielo, clamar a Dios, donde Él se encuentra en su trono. Nuestra mirada está donde debe estar, hacia el piso, lo más bajo, porque ahí es donde merecemos estar después de nuestras culpas y nuestra vergüenza. Y sigue para después
Todas estas verdades provocan en nosotros una hambre y sed de justicia. No la nuestra, porque ya nos hemos dado cuenta de que no existe justicia real en nosotros que se pueda comparar con la de Dios. No hay nada bueno en uno. Y tenemos una gran necesidad de ser saciados por la justicia del Señor Jesucristo. Una vez que nos damos cuenta del estado caído en el que estamos y el destino de que nos espera, deseamos entonces la obra de nuestro Salvador. Deseamos la salvación que Dios nos da a través del sacrificio y de la esperanza de la resurrección a través de nuestro hermoso Salvador. Nuestra hambre y nuestro deseo necesita ser saciado. Y por eso volteamos a la cruz, donde la podemos encontrar, donde la justicia de Dios y su ira fueron completamente saciadas. Así que hagamos la primera pausa antes de seguir comenzando para hacer unas cuantas preguntas de manera individual. Y una de ellas necesariamente tiene que ser, ¿nos incomoda el pecado? ¿Nos duele? ¿Lloramos por los pecados que cometemos? ¿Luchamos contra esos mismos pecados? ¿O será que a la primera que el pecado nos llama, vamos y caemos rendidos ante sus pies? Sé que este ejemplo lo he dicho varias veces, hermanos, pero creo que es algo muy importante y la manera en que yo veo las cosas. No existe una de las acciones más denigrantes que pueda hacerle un ser humano a otra que hablarle de una manera agresiva, de una manera prepotente, orgullosa. Se puede imaginar a un jefe que trate mal a su empleado, que simplemente le hable tronándole los dedos, ven para acá, rápido. Tírate ahí y haz esto, haz lo otro, rápido, límpiame los pies, límpiame los zapatos. Estoy seguro que muchos de nosotros en ese instante renuncian. Es lo más probable, ¿verdad? Qué indignante estaríamos. Y con justa razón, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que nos traten así? Pero no es lo que hace el pecado con nosotros, hermanos. No nos truena el pecado a los dedos y dice, así rapidito, aquí te quiero. Que te revuelques como un perro ahí. ¿Hay lucha contra ese pecado? Volteamos a la cruz cada vez que caemos ese pecado. O al tronar de los dedos del pecado, caemos rendidos a sus pies. ¿Dónde estamos? Así que si no hay lucha, eso es lo que realmente hace el pecado con nosotros, hermanos. Caemos rendidos a sus pies, como ya lo mencioné. Y esa no es la marca de un hombre, de una persona que realmente está en Cristo, que pertenece al reino de los cielos, que pertenece al grupo de ellos a los que se refiere el Señor. Porque ellos, los que pertenecen a dicho reino, lloran por su pecado, les duele, les mortifica estar viviendo en una vida pecaminosa. Caen contra Él, incluso a veces desean estar ya en la presencia del Señor para que no poder pecar más. Ansían la venida del Señor, aman y piden a Dios en oración que regrese el Señor. Ahora sé que algunos podemos decir, ¿verdad? Con justa razón, bueno, ¿y dónde dejas la gracia? Es una pregunta válida, ¿verdad? Porque sabemos que es un reino de gracia, pero también sabemos de que es un reino de justicia. En Romanos 8:28 dice lo siguiente, dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, estas cosas que pasan para bien van dirigidas hacia los que son llamados según el propósito de Cristo. Continúa diciendo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó
a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ¿para qué nos salvó Dios? ¿Porque acaso había algo bueno en nosotros? ¿Porque lo merecíamos? ¿O tal vez nos salvó para que entonces vivamos como nosotros queremos? La Escritura acabamos de leer en la Escritura, y nos muestra que fuimos salvados. Incluso fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, es decir, de parecernos más como Él. La salvación no es un pase gratis a vivir como nosotros queramos. Esa actitud es contraria a las que lo tienen los hijos de Dios. Las bienaventuranzas nos obligan a no justificarnos ni a engañarnos a nosotros mismos. Dice, los misericordiosos recibirán misericordia. Es ver la vida del cristiano, cómo debe de manifestarse en su relación para con todos los hombres. Y como dije, en las primeras 4 bienaventuranzas es la relación que vamos a tener con Dios una vez que venimos a Él con esas actitudes, ¿verdad? Y ahora estamos viendo que el ser misericordiosos es el resultado de dicha salvación y de cómo en sí nos vamos a relacionar con todas las personas que nos rodean. Digo, no sé si sea necesario aclarar esto, ¿verdad? Porque muchas personas malinterpretan este pasaje porque dicen, bueno, dice claramente que los bienaventurados son los misericordiosos, dicen, porque ellos serán y recibirán la misericordia, ¿verdad? Es decir, tengo entonces que ser bueno, que mostrar misericordia para que al final yo pueda recibir la misericordia de Dios. Y esto no es lo que enseña el pasaje, eso no es lo que en realidad está diciendo. Porque claramente la Biblia no se contradice y vemos en Efesios 2:8, dice que por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es una dádiva de Dios. Y luego sigue, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces claramente estamos viendo de que somos salvos por gracia y por medio de la fe. Y dice, no de vosotros, esto es decir, no viene nada de ustedes no cooperaron nada más que el pecado necesario para recibir la salvación, para ser salvados, y es todo lo que nosotros pusimos para la salvación. Y continúa el verso 10, después dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense muy bien lo que está diciendo aquí, hermanos. Entonces vemos claramente en la Escritura, aquí no hay ninguna contradicción, sino que está diciendo, son salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, y entonces esa gracia, esa salvación, lo que va a producir en ustedes es hacer las buenas obras que Dios preparó desde antes de que nosotros naciéramos, las buenas obras en las cuales nosotros debíamos de andar. ¿Se da cuenta? Entonces, concluimos que las buenas obras del cristiano es el resultado de su salvación, no para alcanzar la salvación, ¿verdad? Porque entonces ya no es por la obra de Cristo, es por la obra de nosotros mismos. Y ya sabemos que nuestras obras no pueden satisfacer la justicia de Dios. Entonces, la enseñanza del Señor, de lo que es la misericordia, fluye del que ha sido verdaderamente salvado, del que ha sido verdaderamente regenerado y redimido. Es alguien quien va a dar y va a mostrar misericordia para con los demás. El hecho de que Dios tuvo misericordia para contigo, para con todos nosotros, debe ser necesariamente, debe provocar en nosotros un cambio en la manera en que nos conducimos para con todos los demás en esta vida. Nosotros mismos somos los recipientes, recibimos misericordia, porque no recibimos lo que realmente merecíamos, sino misericordia divina. Y dicha misericordia de Dios muestra su compasión en acción. Compasión en acción para todos aquellos
quien la necesitan. Es decir, el tener compasión en acción. ¿Qué quiero decir con eso? Es que simplemente si yo nada más tengo compasión y sin actuar, sin acción, no sirve de nada impacta. Es al ver una persona en necesidad y decir simplemente, pobrecito, déjame orar por él. Pero no hay acción en mí, simple fue una compasión impulsada por mi emoción. No lleva fruto, no lleva acción. Cuando vemos el sufrimiento, cuando vemos la necesidad, tenemos que hacer algo al respecto. No solamente recibir esa información, guardarla para después olvidarla. Así que si tú eres cristiano, debes reconocer que solo lo eres porque Dios tuvo misericordia de ti. Eres cristiano solo porque Dios tuvo compasión de ti y de tus pecados, y Él actuó para brindarte esa misericordia inmerecidamente. Nuestros pecados en sí trajeron culpa sobre nuestras almas, y el resultado era la muerte eterna. Pero Dios nos vio en esa condición y tuvo misericordia. Jesús tuvo compasión en acción y lo mostró al dar su vida por nosotros en la cruz. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Y eso es exactamente, hermanos, lo que merecíamos tú y yo. Nosotros debíamos haber sido los que fueron atormentados, los que fueron maltratados. Nosotros fuimos los que debimos ser crucificados, y eso hubiera sido justo, porque éramos culpables de los delitos que hemos cometido. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia mismo. En Efesios capítulo 2, a partir del verso 1, dice, y Él nos dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Te acabo de leer tu ficha biográfica. Te acabo de leer tu pasado y el mío. Esto es exactamente donde cada uno de nosotros estuvo en algún tiempo, en el pasado. Pero continúa diciendo, ese pasaje dice, pero Dios. Si alguna vez escucha la frase que diga, pero no hay pero que valga, muéstrales este versículo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, no sé si estamos procesando lo que dicen estos pasajes. No sé si lo consideramos. Pero Jesús recibió el maltrato destinado para ti y para mí. Nosotros merecíamos ser escupidos en la cara. Nosotros merecíamos ser dados a golpes. Nosotros somos los que merecíamos las burlas, los latigazos. Nosotros somos los que merecíamos al arrastrar por todas las calles esa cruz de madera pesada. Nosotros merecíamos haber estado en angustia, pero Jesús tuvo misericordia de ti y de mí.
sabiéndonos que nosotros no podíamos con semejante carga. Él pagó por nosotros. Él por amor tuvo compasión en acción por ti. Eso es misericordia. Y es imposible, hermanos, que nosotros, portadores de misericordia, no demos misericordia. Se me viene a la mente el llamado que hace el Señor Jesús a Mateo, cuando el Señor lo vio sentado ahí. Y dice la Escritura que vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado, Mateo, a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y es imposible en el tiempo que estamos, a un par de semanas que se aproxima, donde en todos los lugares, todas las empresas, en todos los canales, en todos los medios de comunicación, están a punto de promover lo que le llaman el orgullo del mes para personas del mismo sexo. Y cuando vemos eso, hermanos, y solamente pongo este ejemplo por el tiempo, ¿verdad? No porque sea un pecado en específico, porque todo pecado, debemos de rechazar todo pecado. Pero cuando vemos dichas personas, hermanos, y está bien que nos dé, que despreciemos el pecado, ¿verdad? Pero creo que muchas veces se nos olvida verlos con compasión a esas personas. Vemos un desfile de gente que está caminando hacia su propia perdición. Nos duele ver que esas personas, lejos de despreciar el pecado, nos duele tanto ver cómo esas personas están perdidas. Nos duele saber cuál va a ser el destino final. Que están perdidos. Porque acabamos de leer que nosotros antes éramos como ellos, éramos pecadores, a lo mejor no practicábamos los mismos pecados, pero estábamos en el mismo grupo que ellos están. Lloramos incluso por esas personas. Se me viene a la mente que hace tiempo en la ciudad de donde yo soy, en México, se estaba haciendo la ley para ver si la aprobaban sobre el matrimonio igualitario. Y en ese entonces se habían juntado muchos grupos religiosos y entre ellos estaban muchas iglesias evangélicas ahí en la plaza principal, afuera del Congreso del Estado, esperando la resolución. Y también por otro lado estaban en un grupo de esas personas, ¿verdad? Obviamente pidiendo igualdad y todo eso, ¿verdad? Y al momento que se da a conocer la noticia, el resultado, donde rechazaron esa propuesta de aceptar el matrimonio igualitario, como ellos les llaman, noté algo muy peculiar y vi el enojo, la molestia de ellos, la tristeza. Y en el otro lado de los cristianos vi alegría, todos felices, estaban cantando, estaban danzando, algunos con banderas, y había muchas cosas. Y si meditamos un poquito de eso, pues digo, porque por un lado dice, qué bueno, ¿verdad? Pero, ¿y qué ganaste? ¿Dejaron acaso de ese pecado? ¿Estás gozándote porque no se pasó esa ley? ¿Pero hiciste algo por los que se están muriendo? ¿Les diste el mensaje de salvación? Ninguno fue capaz de ir a predicarles el evangelio.
¿Qué hiciste ahí? Nada. Judas 20, a partir del verso 20 dice, pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tened misericordia de los que aún dudan, a otros salvar, arrebatarlos del fuego, y otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Sí, no está mal que aborrezamos el pecado, hermanos, pero trataste de arrebatarlos del fuego. Porque déjenme les digo que algo que hará Dios en nuestras vidas siempre va a ser traer gente que está batallando en sus vidas personales, con sus mismos pecados, con sus tentaciones. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Les vamos a decir, bueno, ¿qué esperabas? Si estás viviendo en pecado, estás viviendo una forma en que la que Dios nos quiere, o tendremos misericordia, compasión y amor por esas almas perdidas, rogándoles que se arrepientan de sus pecados y que vengan a salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo rechazamos o tenemos misericordia de ellos? Esa es una pregunta personal que debemos de contestarla a nuestras mentes. Porque, hermanos, la misericordia en sí es lo que define nuestro ministerio, nuestro andar cristiano. Como lo dije, es nuestra esencia en nuestro caminar con el Señor. La Biblia dice que el Señor está con nosotros todo el tiempo. Él no nos deja. Entonces, ¿se pueden imaginar si nuestro Señor está al lado de nosotros y Dios nos pone una prueba para mostrar misericordia a otras personas y nosotros fallamos? El Señor está al lado de nosotros. ¿Cómo reaccionamos ahí? ¿Qué es lo que el Señor pensaría si nos ve? Porque nos ve. Pero estoy diciendo simplemente que se imagínese que está al lado de nosotros. ¿Qué va a pensar el Señor? Bueno, vamos a decir que la Escritura nos conteste entonces. En Mateo 18, 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Fíjese que Pedro casi se va más del doble, porque lo que la ley mandaba era que podías perdonar a un hermano hasta 3 veces. Pedro se va más allá que la ley. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Ahora, no, el Señor no está diciendo que tenemos 400 y pico de oportunidades que le vamos a dar a otra persona. Él está diciendo que es siempre hay que perdonar. Entonces el Señor viene a darnos una explicación, dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey. Es decir, el reino de los cielos de los que está hablando en Mateo, el reino de los cielos en los que pertenecen aquellos que poseen misericordia. Dice, puede compararse con cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar de ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer, sus hijos y todo lo que poseía, y así pagar su deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Este hombre no tenía con qué pagar una deuda impagable, hermanos. A nuestra actualidad serían millones y millones de dólares lo que le debía a esta persona, a este rey. Y no había manera de que esta persona pudiese pagar semejante cantidad de dinero. Pero él lo vio y tuvo compasión de él, tuvo misericordia de él.
Y por eso lo soltó y le perdonó. O sea, no solamente le dio, no es de que le dio más tiempo. No dice que su deuda salió pagada. Le perdonó su deuda. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente, no es que le haya dado más tiempo, que le ha dicho, bueno, tengo compasión, está bueno, ahí dame como tú puedas. Ahí te voy a dar más tiempo, hombre. No, dicen, ¿sabes qué? No vas a poder, así déjalo mejor. Se la perdonó. ¿Cómo pudo haber salido ese hombre sabiendo que le perdonó una deuda? O sea, imagínenselo nada más. Fue con la persona que le debía tantos millones y le dice, no tengo. Y él iba a pedirle más tiempo. Él iba a pedirle misericordia de que no lo vendiera a él y a su familia. Y sin embargo salió con la deuda totalmente pagada, perdonada. ¿Cómo se supone que debía haber sido la reacción de él? ¿Cómo debía haberse sentido? Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Él debía millones y alguien le debía a él $100. Y echándole la mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Y decir, no tengo misericordia contigo. A mí me acaban de perdonar millones, pero esos $100 me los pagas en este mismo instante. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron muchos y fueron y le contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que se pagara todo lo que debiera. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Siervo malvado, ¿no te perdoné una deuda impagable? Y en la pequeña ofensa que te dieron no fuiste capaz de perdonar. Dios nos perdona desde el día que nacimos. Dios muestra su misericordia para contigo todos los días de tu vida. Muchas veces durante ese día. Si tienes una calculadora, saca cuántos años tienes, multiplícalo por 365. Haz la cuenta y haz entonces, llega al resultado de la conclusión de saber cuántas veces Dios te perdona a ti. Cuántas veces Dios muestra su misericordia. ¿Y no somos capaces de perdonar una ofensa? ¿No somos capaces de sufrir un agravio? No, es que el hermano, qué difícil es. O aquella hermana lo que me hizo. Es que no la soporto. Es muy difícil de tratar. ¿En serio? Hay algo, ya ve que hay muchos videos que circulan en redes sociales y todo eso, ¿verdad, hermanos? Y una vez vi un video que creo que es apropiado para lo que estoy hablando y se los quiero platicar. Recuerdo en ese video donde, que asumo estas personas eran cristianas, estaban predicando el evangelio y condenando el aborto en una de las universidades, lo cual estoy de acuerdo, ¿verdad? Y resulta que una joven universitaria, una jovencita, se enojó y les pateó ahí los letreros de las cosas que ellos traían ahí. Entonces, lo cual estas personas le hablaron a unos oficiales de la policía que se encontraban ahí en ese lugar, en lo cual ellos lograron la detención de la joven.
Ya estando la joven ahí esposada, el policía le estaba haciendo saber de las consecuencias de lo que pasarían, ¿verdad? De que lo que acaba de hacer es algo muy grave, le rompió la propiedad a otras personas. Eh, Se dio cuenta ya ella meditando del error, de la inmadurez que había hecho, ¿verdad? De que incluso iba a ser arrestada, iba a ir a la cárcel, básicamente la iban a fichar. Y todo esto iba a provocar que perdiera becas escolares que ella tenía para su carrera, de que ahora iba a ser forzada a tener trabajos comunitarios, por lo cual tenía que quedarse en ese verano ahí en esa escuela porque ella vivía en otra ciudad. Ella se quedaba por medio de esas becas de manera gratuita en la universidad, pero ahora tenía que buscar de cómo pagar, dónde quedarse, no tenía ya dónde quedarse, porque una vez que terminan las clases se tienen que ir. Y así una tras otra de las consecuencias que la acción de esta jovencita, su inmadurez, su error, lo que hizo, todo lo que tenía que pagar, era algo muy grave. Entonces, vi en el video que la joven estaba escuchando todas esas cosas y estaba ella con la mirada perdida y se dirigió entonces a estas personas, ¿verdad? Que nuevamente yo estoy simplemente asumiendo que eran cristianos, ¿verdad? Y ella los miró y por lo regular me sorprendió de que no dijo lo que cualquiera de nosotros o cualquier otro joven inmaduro diría, ¿verdad? Como, oh, lo siento mucho, no lo vuelvo a hacer o algo así, ¿verdad? Pero ella dijo unas palabras que me impactaron. Ella dijo, ¿hay algo de misericordia en tu corazón para que me perdones? ¿De dónde sacó esas palabras una joven? No es normal, a eso es lo que digo, no es muy común ver a una jovencita de 18 años, 19 años pidiendo misericordia. No dijo, ¿me pueden perdonar? No dijo, ¿hay algo de misericordia en tu corazón para mí? Y la respuesta de ellos es igual de impactante. Ellos le dijeron, tus acciones tienen consecuencias, así que ahora vas a aprenderlas por la mala. Yo no sé quién de aquí ha estado en las universidades y sabe. Yo tengo dos hijas que están en la universidad y sé que la consecuencia que tuvo que pagar, el error de esa joven fue muy grave, bastante, hubo mucho impacto. Pero qué desgracia, qué vergüenza para el Evangelio. Es verdad, el castigo de esa jovencita inmadura es lo que dicta la ley. O sea, no se le dio un castigo por encima de lo que merecía. Pero se supone que somos portadores de misericordia. Y esos portadores no dieron tal misericordia de la que ellos recibieron. Ellos clamaron hacia la justicia. ¿Qué pasaría si Dios les da la justicia que ellos hubieran merecido? Perdieron la gran oportunidad de que Dios usara esa acción, esa misericordia de ellos para dar un buen testimonio a la joven y para todos los que estaban alrededor. Dios pudo haber usado esa misericordia para llamar incluso, si era su voluntad, a esa joven en ese momento hacia su reino. Qué desgracia. ¿Quiénes nos creemos nosotros entonces, hermanos, para no dar misericordia cuando nosotros recibimos misericordia todos los días? Y como ya les dije, hermanos, Dios va a poner pruebas en nosotros. No se distraigan, mis hermanos. Esto es algo muy bien importante. Les garantizo, no es de que tal vez, no, Dios va a poner pruebas. Incluso va a venir a traer conflicto entre nosotros. Es muy probable que yo vaya a decir algo que les va a molestar. Estoy seguro que ya ha pasado. O tal vez la forma de conducir de alguien, la forma en que habla, la forma en que se expresa, su acento, su forma de... No sé. ¿Cómo vas a reaccionar?
¿Vas a tener misericordia como la Dios tiene hacia ti? ¿O vas a perder esa oportunidad y no vas a pasar la prueba? ¿Vas a buscar justicia cuando alguno de tus hijos falle? ¿O vas a ser como tu Padre Celestial que te perdona y en amor te tiene paciencia? Amor y amor todos los días te perdona. Efesios 4:32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a los otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y continúa en el siguiente capítulo 5 diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Está diciendo, hey, ama, perdona, soporta, ten paciencia. Ten paciencia con los demás. Porque así Dios te tuvo paciencia en Cristo Jesús. Ahora sé imita a Dios, ser imitadores de Dios, como hijos amados, como buenos hijos, que se portan bien. Cuando vemos una familia, cuando vemos los hijos bien portados, obedientes, que honran y obedecen a sus padres, a sus madres, ¿no son dignos de admiración de todo el mundo? Sin importar lo que crean. Cuando vemos una familia con sus hijos portados y obedientes, es algo de alabar. Es una gran honra para esa familia. Eso es lo que está diciendo aquí, compórtense así. Sean imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como aroma fragante. Hermano, la Biblia nos recuerda una y otra vez todas estas cosas. No olvides lo que Dios hizo en Cristo por ti. Eso mismo, úsalo con los demás. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas. Es decir, para un momento, le vas a pedir a Dios, perdóname todo lo que he hecho contra ti. Ahora piensa todo lo que has hecho contra Dios. Piensa lo que has dicho, cómo has actuado y tus malos pensamientos. Todas esas cosas, Dios, todas esas cosas graves, perdónalas. Y Dios te va a preguntar, ¿cómo quieres que te las perdone? De la misma manera en que yo les perdono a los demás. ¿Podemos decir confiadamente esa oración? Perdona las ofensas que yo he hecho contra ti, Dios, porque yo de la misma manera en que quiero que me perdones, yo se las perdono a los demás. El carácter básico de un cristiano es ser misericordioso. Como ya le dije, hermano, eso es un ciclo, es lo que Dios hace con nosotros todos los días. Va a llegar un momento en que vamos a llegar a ese reino de misericordia. Y nos vamos a dar cuenta y decir, wow, no sé si así va a ser, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo no pertenezco aquí. Yo no merezco estar aquí. Pero estoy aquí por tu misericordia. ¿Cómo yo no voy a poder perdonar la ofensa que alguien me hace? Que me va a doler, claro que nos va a doler. Y más cuando vienen de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, de nuestros líderes. Nos va a doler. Pero nosotros somos portadores de misericordia. Recibimos misericordia todos los días de nuestra vida. Recuerda cuando dijo Pedro, alguien le pidió dinero, dijo, no tengo, pero te voy a dar lo que yo tengo. De la misma manera, yo no te voy a pagar de la misma forma en que tú me hiciste a mí. La venganza no es mía. La venganza le pertenece a alguien más. La venganza es del Señor. Pero yo te perdono. Yo te perdono. Hermanos,
si notan el día de hoy, no hubo necesidad que se usara ningún término teológico, ni que fuera alguna palabra en el idioma original, ni nada. Todo esto es muy práctico, es muy simple. Es algo que cualquier persona aquí de cualquier edad puede entender. Si no mostramos misericordia, es simplemente porque no somos portadores de dicha misericordia. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar de lo que no somos. Así de simple. No nos engañemos. Si eres misericordioso, entonces es tu marca de autenticidad. Es lo que muestra que realmente eres genuino. Hermanos, el mundo está infestado de cosas falsas. Hace poco vi una noticia donde decía que en un lugar de los chinos estaban haciendo huevos falsos. ¿Y cómo van a hacer huevos comestibles falsos? Camarones falsos. ¿Se dan cuenta? Olvídese de los relojes, hay cualquier tipo de cosas son falsas. Pero cuando las cosas son genuinas, hay una muestra de su autenticidad. Hay algo, hay manera, aun y cuando sea muy bueno el trabajo de los falsificadores, aun y cuando poniendo la par parezcan, hay maneras, hay formas de que podemos saber la autenticidad del original. Las bienaventuranzas es una de ellas. Las bienaventuranzas van a reflejar si realmente pertenecemos al reino de los cielos. Si eres así, qué bueno, alégrate, gózate, agradece a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Y si no es así, hoy es el momento de reflexionar sobre esto. Medita sobre estas cosas. ¿No has tenido misericordia o que caíste en pecado? Pídele perdón a Dios. Pero te digo nuevamente, Dios va a traer a tu vida pruebas. ¿Por qué cree que Dios, hermano, permite que haya hermanos difíciles? ¿Por qué? ¿Por qué no todos nos quedamos bien, todos perfectos, todos felices, todos contentos? Todos somos ricos, no hay pobre entre nosotros, no hay enfermos, todo es felicidad. Es que si no hay un pobre, ¿cómo vas a mostrar misericordia? ¿Cómo vas a mostrar bondad? ¿Cómo vas a dejar el amor al dinero y vas a decir, hermano, ten? Si no hay un hermano difícil, ¿cómo entonces vas a ser manso? ¿Cómo no vas a bajar el orgullo? Si no viene un hermano y te dice algo ofensivo, ¿cómo vas a mostrar humildad? ¿Hay hermanos tercos? Qué bueno, bienvenidos. ¿Por qué? Porque quiero ser más como Cristo. Y si no practico, ¿cómo entonces voy a llegar a esa meta? Algunos, como yo, nos tardamos más por nuestra terquedad, pero por la obra de Cristo. De esa debe ser nuestra meta. La victoria está dada, hermanos. Que el pecado es difícil, lo sé. Pero Cristo venció el pecado. ¿No dice la Escritura que tenemos victoria en Cristo Jesús? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Solo ellos recibirán misericordia. Solo ellos recibirán la misericordia de Dios. Ellos pertenecen al reino, son ciudadanos del reino de misericordia. Ellos. ¿Y los otros? Los otros no. Santiago 2:13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿En qué grupo estás tú?
en el que el Señor dice de ellos, ellos serán saciados, ellos serán consolados, ellos son ciudadanos de mi reino. Ellos. ¿Estás tú en ellos? ¿O estás tú en aquellos? Los que no van a recibir misericordia de parte de Dios en el juicio. Hoy es el día que reflexionemos de esto, hermanos, amigos. Quiero terminar con las palabras de A.W. Pink, que dice: la misericordia entonces es una disposición misericordiosa hacia nuestros semejantes y hermanos cristianos. Es un espíritu de bondad, de benevolencia, que se compadece del sufrimiento de los afligidos, de modo que lloramos con quienes lloran. Ennoblece a quien la posee, de modo que modera la justicia con la misericordia y la desdeña de la venganza. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque simplemente a sentir nuestra respiración y el latir de nuestro corazón sabemos y vemos de tu bondad, de tu compasión, de tu misericordia. Señor, estoy seguro que hemos caído en ese pecado de no ser misericordiosos muchas veces. Qué torpe hemos sido, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender esta verdad. Ayúdanos. Y sí, te pedimos que traigas esas pruebas en nuestras vidas, porque ya queremos despertar, queremos avivar, queremos estar vivos en tu Espíritu. Queremos mostrar al mundo, no por nosotros, sino mostrarte a ti y a los demás, a todos aquellos que están perdidos. Queremos mostrar misericordia para los que no te conocen, para los que están totalmente muertos en sus pecados y sus delitos. Queremos llevarles la misma cura que nos salvó a nosotros de la enfermedad mortal del pecado. Gracias a tu bondad y a tu misericordia, nosotros ahora somos sanos. Permítenos llevar ese alivio a los demás. Y Señor, cuando haya algún problema, cuando alguien nos ofenda en este lugar, ayúdanos a recordar estas palabras. Ayúdanos a no ofendernos. ¿Cómo podemos? ¿Cómo no podemos perdonar? ¿Cómo acaso no podemos dar misericordia? Señor, usa estas palabras, usa este mensaje, que en mis propias fuerzas fue débil, pero utilízalo, Señor, para que todo aquel que aún no te conoce venga ante ti, Señor. Gracias te damos por tu misericordia que nos das todos los días. Y esa misericordia es la que nos mantiene de pie. Así que, Señor, te bendecimos y alabamos tu santo y bendito nombre, hoy y siempre, Señor. Amén.